De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, este día sábado se conmemora el nacimiento de un hombre. Como diría el escritor español Miguel de Unamuno, nada menos que todo un hombre. Un hombre como nosotros, con alegrías, con tristezas, con angustias, también con júbilos. Nada menos que todo un hombre. Un hombre que nació hace más de 470 años. Un 29 de septiembre, o sea, este sábado que viene, de 1547, nacía Miguel de Cervantes y Saavedra. Era el cuarto de los 7 hijos de un cirujano. Y la vida de Miguel de Cervantes va a estar llena, en la primera parte de su vida, de aventuras. Va a participar en algunos hechos militares importantísimos de la historia del Imperio Español, en la famosa batalla de Lepanto. Va a perder su mano en esa batalla y luego va a ser hecho prisionero por los moros y va a estar en Argelia detenido en una cárcel. Pero luego volverá a su vida rutinaria, se va a casar con Catalina de Palacios y va a empezar a llevar una especie de doble vida, una doble vida que han llevado muchos seres humanos en la historia. Por un lado, fue empleado como comisario de abastos para la Armada, un puesto absolutamente burocrático y me imagino tremendamente tedioso, pero más tarde fue inspector de alcabalas y otros impuestos, cargo que ejerció en la parte sur de España, en Andalucía. Tuvo una vida entonces agitada, pero también rutinaria. Dicen que se peleaba mucho con los cuerpos municipales y eclesiásticos, que el ímpetu de la libertad era muy fuerte en él, con los censores de cuentas, con todos los burócratas eclesiásticos y estatales que sobreabundaban en España. Fue excomulgado en más de una ocasión, encarcelado un par de veces por hechos delictuales no tan claros, y llevó una vida como la de muchos seres humanos, llena de tedio, de pobreza y de enojos. Los 10 primeros años habían sido de aventuras, había participado en una épica, la épica de una guerra donde existía todavía la figura del héroe. Como les dije, había participado en la batalla de Lepanto. Y la última parte de su vida, al contrario, fue una vida prosaica, una vida plana, una vida, diríamos, triste, nada menos que todo un hombre. Pero al mismo tiempo que ejercía esas tareas rutinarias como empleado de comisario de abastos y como cobrador de impuestos, comenzó a escribir y escribía piezas de teatro, escribió poesías, su primer libro fue La Galatea, y jamás pensó que un libro que escribió en un tono irónico y seguramente riéndose a mandíbula batiente en cada uno de los episodios que iba inventando, tenía una fértil imaginación. Cuentan quienes lo conocieron, los pocos testimonios directos que hay, que Miguel de Cervantes tenía una capacidad extraordinaria para embaucar al que lo escuchaba con historias salidas de todas partes. Dicen que en la cárcel, donde fue detenido por los moros, por los árabes, tenía a sus propios captores embelesados con historias que traía de todas partes o que probablemente también inventaba. Bueno, jamás pensó Miguel de Cervantes que este libro, El Quijote de la Mancha, se le iba a escapar de las manos y iba a constituirse en una de las obras universales de la historia de la literatura de todos los tiempos. Jamás imaginó que ese hidalgo Alonso de Quijana,
ese personaje delirante y un poco patético, enloquecido por la lectura de las novelas de caballería, y del cual quería Cervantes, y lo hizo, reírse, ironizar punzantemente, hacerlo caer en los peores fracasos y en las aventuras más desopilantes, jamás pensó que ese Quijote se iba a levantar y se iba a convertir en una especie de arquetipo del idealismo, de la capacidad de soñar del hombre, que iba a superar al mismo Cervantes. ¿Cómo entonces uno se explica que de una vida como la de todos los hombres, salvo por esta primera parte heroica en la que participó como soldado, como parte de la Armada, Miguel de Cervantes, cómo es posible que desde ahí salga algo tan grande, tan gigante como el Quijote de la Mancha, sin que ni siquiera tal vez el autor tuviera conciencia de ello? Porque para Cervantes lo más importante era la poesía, y la poesía de Cervantes es completamente prescindible y olvidable. No hay ningún verso de él que haya sobrevivido al tiempo. Y la mayoría de sus otros libros, salvo, diría yo, El Coloquio de Perros, del que voy a hablar más adelante aquí en Desde el Jardín, son libros que no tienen la estatura, que no tienen el espesor, que no tienen el brillo de Don Quijote de la Mancha. He aquí uno de los más grandes enigmas y misterios de la historia de la literatura. Lo que está claro es que adentro de nosotros se esconde a veces un narrador oculto o un cuento que viene desde el inconsciente probablemente, que quiere ser contado y que pasa a través nuestro y que es capaz incluso de transformar la vida de los otros e incluso el tiempo, la historia y la época en que le toca ser contado. Porque el Quijote de la Mancha no cabe duda que fue el inicio de un tiempo nuevo. Para muchos, la modernidad, los tiempos modernos, comienzan cuando el Quijote sale de su casa a caballo a conquistar el mundo, a combatir contra los enemigos, henchido de una ética, de una moral y de una poética caballeresca. Vale la pena recordar, y aquí me detengo, estoy llegando ya a mi jardín y me acabo de encontrar con mi zorzal. Querido zorzal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, zorzal? ¿Estás bien? Sí, parece que estás bien. ¿Estás contento? Porque vas a tener lluvia probablemente este fin de semana, ¿no es cierto? Y si hay lluvia, van a haber lombrices en la tierra, y si hay lombrices te vas a poder alimentar. Qué maravilla cuando la lluvia vuelve a la ciudad de Santiago. Ahí está, la convoqué con la palabra. La maravilla de la lluvia, con toda su fuerza, con todo su esplendor. ¿Cómo sería el día aquel en que este flaquísimo, delgado caballero Alonso de Quijana salió de su casa a conquistar el mundo e iniciaba una de las más delirantes aventuras jamás relatadas en la historia? Todos recordamos alguna frase de este memorable comienzo, de este capítulo primero del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían de sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorrí de lo más fino. Así comienza esta novela. Los comienzos de las novelas son importantísimos. El comienzo de Moby Dick, Llamadme Ismael, por ejemplo, es un comienzo memorable. Y en un lugar de la Mancha en cuyo nombre no quiero acordarme. Es decir, no lo ubica, no lo localiza exactamente en el pueblo específico donde ocurrieron los acontecimientos. Y viene la descripción de este hombre que lleva una vida bastante austera, bastante pobre. Pero había algo
que lo hacía distinto al resto de los personajes comunes y corrientes de un medio rural, probablemente empobrecido y bastante plano y chato, que distinguía al Quijote? Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, etcétera, etcétera. Y con estas razones, dice Miguel de Cervantes, perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase para entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se los sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para solo ello. Esto es, hay que colocarlo en un contexto de una época, es decir, en ese tiempo se había vuelto un género muy popular y muy leído la novela de caballería. La novela de caballería era una literatura fantástica, maravillosa. Ahí está el gran libro Tristán lo Blanc, que tanto amaba Vargas Llosa, que le dedicó un estupendo ensayo. Estaba el Amadís Gaula. Habían muchas novelas de caballería antiguas que en realidad, más que reflejar el mundo heroico de los caballeros, según Cervantes y muchos críticos de la época, estaba desvirtuando el sentido más esencial de lo heroico, de lo caballeresco, de los grandes valores de la caballería, al llevarlo a territorios de imaginación fantásticos, un poco delirantes. Y es como si, para ubicar en el contexto, es como si hoy día, si hubiese que escribir un Quijote y hubiese un Miguel de Cervantes del siglo XXI, probablemente, obviamente que no sería un lector de caballerías, que perdería el juicio de tanto leer ficción, sino que sería un consumidor de Netflix. Sería alguien que se envenenara con series de Netflix todos los días, ¿no? Una especie de fanático de Netflix, ¿no? Y que llegase a creer que las series de Netflix son la realidad. Eso le pasó al Quijote de la Mancha. Bueno, y entonces lo que entra en juego aquí es cómo la ficción, es decir, las novelas de caballería, pueden entrar en la vida de un hombre común y corriente, transformar su vida, incluso su psiquismo, hasta volverlo loco y hasta hacer que éste transforme y vea la realidad con otros ojos. Lo que está en juego en realidad en la novela del Quijote es la influencia de la ficción en la vida humana. Todos necesitamos un cuento. Todos queremos que alguien nos cuente un cuento. Una serie de televisión, una teleserie, una novela de caballería, lo que sea. El punto es, el peligro es cuando creemos que esa ficción es la realidad. Y hay otro personaje que podría ser también una suerte de sucesor del Quijote, pero en el siglo XX, es el personaje de la novela Desde el jardín de Jerzy Kosinski, que le da el título a este espacio que están ustedes escuchando ahora por Radio Pauta. Ahí hay un hombre que se dedica muy simple, muy llano, que vive, que casi no sale de su casa y que ve televisión todo el día y que todo lo que absorbe es el sentido común, las ideas hechas, los clichés de los programas de televisión, y cuando sale al mundo todas sus respuestas y sus acciones están determinadas por aquello que vio en la televisión. Ese es un poco el comienzo del Quijote, la alienación por la ficción, la alienación por aquello que Vargas Llosa llamó la verdad de las mentiras, porque finalmente todo cuento, toda narración es una mentira, pero una mentira que puede esconder una verdad. Ahora, no hay que sobreinterpretar el Quijote. No hay que, hay millones de interpretaciones posibles del Quijote, por eso que es un libro clásico. Lo que sí estamos obligados con el Quijote y no podemos, yo diría que casi es un deber, aunque a mí me carga la palabra deber, para el placer de la lectura, es tenemos que reírnos. Si no nos reímos con el Quijote, significa que no hemos realmente leído verdaderamente el Quijote, sino que estamos leyendo otra cosa. ¿Quién era finalmente el Quijote? Es la pregunta que uno se hace al final de terminar esa extraordinaria novela.
¿Quién era? Un hombre de un lugar vago de la Mancha, un hombre de alguna parte o un hombre de ninguna parte, como dicen en este tema los Beatles. Él es un verdadero hombre de ninguna parte, sentado en su tierra de ninguna parte, haciendo todos sus planes de ninguna parte para nadie. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Mas viniéndole a la memoria los consejos de su huésped cerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial la de los dineros y camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo, y de un escudero, haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo que era pobre y con hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento, guió a Rocinante hacia su aldea. Y ahí estamos escuchando a Rocinante. No sé si lo llevaba tan rápido, pero por lo menos, no sé, ahí el Quijote se cae si se pone a galopar así tan rápido, Rocinante. Pero era un caballo, era Rocinante, personaje inmortal, tan inmortal como el Quijote. Con este pensamiento guió a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia, con tanta gana comenzó a caminar que parecía que no ponía los pies en el suelo. ¿Por qué se quiere apurar tanto el caballo de Don Quijote en regresar a la casa? Porque se da cuenta que su amo está completamente loco de remate, no le da mucho de comer y quiere volver luego a la casa. O sea, cuando el Quijote decide volver, él piensa, aquí se acabaron estas aventuras y este loco ya no me va a llegar, no me va a hacer pasar sed ni hambre, ni me voy a tener que enfrentar a molinos de viento, ni nada, piensa Rocinante. Hay un diálogo muy divertido, que es como un epígrafe que coloca el Cervantes al comienzo de la novela, en que conversan Rocinante, el caballo del Quijote, y Babieca, el caballo del héroe del poema épico español, Poema del mío Cid, el caballo del Cid. Entonces, Babieca le hace una pregunta y le va contestando Rocinante. ¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado? Y le contesta Rocinante, porque nunca se come y se trabaja. Y le pregunta a Babieca, pues, ¿qué es de la cebada y de la paja? Y Rocinante le dice, no me deja mi amo ni un bocado. Y Babieca le dice, anda, señor, que estáis muy malcriado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Y entonces Rocinante le dice, asno se es de la cuna a la mortaja. ¿Queréislo ver? Miradlo enamorado. Y entonces Babieca le dice, ¿es necedad amar? Y Rocinante le dice, no es gran prudencia. Y Babieca le dice, metafísico estáis. Y Rocinante le contesta, es que no como. Es decir, Rocinante de alguna manera estaba empezando a delirar también como el Quijote y a volverse un caballo metafísico. ¿Y por qué estaba tan metafísico? Porque no comía. Y entonces volvamos a ese episodio. Bueno, en toda la novela sucede algo extraordinario. Esta locura absoluta del Quijote de confundir ficción con realidad empieza a traspasarse a todos los personajes. Finalmente, todos se van contaminando. Primero se ríen de él, lo maltratan, hay episodios muy crueles en el Quijote. Sin embargo, de a poco en la novela pareciera que empiezan algunos a divertirse con esto. Hay algunos que arman grupos de teatro, otros se empiezan a disfrazar de personajes. Y finalmente vamos a ver un mundo entero convertido en un gran teatro, en una gran ficción por el contacto con el Quijote. El mismo Sancho va a ser transformado de alguna manera por el delirante Don Quijote. Entonces, vamos con él de regreso a su casa. No había mucho andado cuando le pareció que a su diestra mano, de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba. Y apenas las hubo oído cuando dijo, alguien que se está quejando, que está como gimiendo, llorando. Eso escucha Quijote en la floresta. Y entonces, como era sensible, bueno, y además estaba atento a cualquier oportunidad de que pudiera él ejercer su... Ahí está.
Y el Quijote escucha esto, ¿no? Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante de yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces sin duda son de algún menesteroso o menesterosa que ha menester mi favor y ayuda. Y volviendo las riendas se encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían, y a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua a una encina y atado en otra a un muchacho desnudo de medio cuerpo arriba, hasta de edad de 15 años, que era el que las voces daba, y no sin causa, porque le estaban dando con una pretina muchos azotes, un labrador de buen talle, y cada azote le acompañaba con una reprensión y consejos. Un amo que está, en el fondo, golpeando brutalmente a su criado que lo tiene amarrado a un árbol, y él le dice, el muchacho le dice, no lo haré nunca más, señor mío, por la pasión de Dios, que no lo haré otra más. Y en ese momento, el Quijote levanta su voz, le habla al amo y le dice, descostés, caballero, mal parece tomaros con quien defender no se puede. Subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza, que también él tenía una lanza arrimada a la encina, que yo os haré conocer ser de cobardes lo que estáis haciendo. El labrador intenta, imagínense, se encuentra con este tipo desaforado, vestido de caballero andante. Es como si nosotros nos encontráramos, no sé, con un astronauta en la calle. Estamos, no sé, maltratando a lo mejor a nuestro empleado o a nuestro hijo, y aparece un astronauta y nos dice, déjelo inmediatamente, es un acto injusto el que está haciendo. Bueno, y él le explica por qué está castigando. Bueno, un castigo terrible en realidad, pero se hacía en la época. ¿Por qué está golpeando tan brutalmente a su criado? Porque le ha robado unas ovejas, porque ha hecho unas bellaquerías, ¿no? Y entonces el Quijote, indignado, le dice, miente delante de mí, ruin villano, por el sol que nos alumbra que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Pagadle luego sin más réplica, sino por el Dios que nos rige, que os concluya y aniquile en este punto. Desatadlo luego. El labrador bajó la cabeza y sin responder palabra, desató a su criado, al cual preguntó don Quijote que cuánto le debía a su amo. Y ahí, aparentemente, triunfa el bien. El Quijote ha logrado una acción justiciera, ha liberado a un hombre que está prisionero y que está sufriendo muchísimo, y se va muy feliz el Quijote, pensando que esta acción ha terminado bien, y el amo le promete que va a llevar al criado y le va a devolver todo el dinero, incluso le va a pasar más por todo lo que ha sufrido, las pinzas. Una vez que se alejó el Quijote, el amo vuelve a agarrar a su criado, lo vuelve a amarrar a la encina y vuelve nuevamente a azotarlo, ¿no? El Quijote ni se enteró de esto, pero va en su caballo diciendo, bien se puede llamar dichosa sobre cuantos hoy viven en la tierra, oh la bella Dulcinea del Toboso, pues te cupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad y talante a un tan valiente y tan nombrado caballero como lo es y será Don Quijote de la Mancha, el cual, como todo el mundo sabe, ayer recibió la orden de la caballería y hoy ha desfecho el mayor tuerto y agravio que formó la sinrazón y cometió la crueldad. Hoy quitó el látigo de la mano a aquel despiadado enemigo que tan sin ocasión vapulaba a aquel delicado infante. ¿Qué es lo que encontramos en la primera salida del Quijote? Encontramos un mundo lleno de crueldades, de injusticias, de brutalidades. Un Quijote completamente desconectado de la realidad, que intenta aplicar códigos, que intenta aplicar nociones de justicia y que, sin embargo, no van a tener un efecto inmediato en esa realidad, no la van a transformar. Hay una cosa en el Quijote, será loco, será delirante, pero tiene un sentido profundo de la justicia y también tiene un innato sentido de la libertad. Vargas Llosa decía que en muchos episodios, por ejemplo, hay un episodio en que se encuentra con unos tipos que van encadenados en una galera, son prisioneros, pero esos son delincuentes, patos malos. El Quijote va preguntándole a cada uno por qué están ahí prisioneros. Hay uno al que le dice que no le responde, y el otro le dice, es que ese cantó. Y el Quijote le dice, pero ¿cómo está prisionero? Porque cantó. Pero qué injusticia.
¿no? Y le dicen, no, cantar significa en la jerga del lumpen que reveló cuando lo estaban torturando el delito que había hecho. Eso era cantar. Y el Quijote se propone liberar a todos esos prisioneros. Entonces, este es un personaje que tiene dimensiones ambiguas y eso es lo interesante del libro. Por un lado es un delirante, patético, es muy patético el Quijote en algunos momentos, un fracasado, uno podría decir, verlo tirado en el suelo, hay escenas impresionantes en el libro. Y por otro lado, hay una cierta nobleza que comienza a emerger y un cierto sentido de lo poético, de lo bello, una idealización de la realidad que nos enternece y que se contrapone a la brutalidad de esa España brutal de su tiempo, ¿no? Es en esta ambigüedad, en esta doble faz del Quijote y de los otros personajes de esta novela donde está la riqueza del Quijote de la Mancha. La novela que transformó la historia de la literatura, pero yo diría aún más, es una de las pocas novelas donde un héroe de esa novela sale de las páginas del libro, llega a la pintura, llega a la música, llega a la ópera, llega al ballet, pero también llega a nuestras vidas. Se convierte en una estatuilla que se vende en todos los lugares del mundo, en una polera. Todos sabemos quién es Don Quijote, aunque no hayamos leído la novela de Miguel de Cervantes. Estamos celebrando, recordando, conmemorando el aniversario, el cumpleaños de Miguel de Cervantes y Saavedra, que nació un 29 de septiembre de 1547, o sea, este sábado. Un hombre, nada menos que todo un hombre que sufrió pesares, que estuvo preso por los moros, que pagó, que fue cobrador de impuestos, que fue llevado injustamente a la cárcel por un delito económico menor, que vivió una vida de burócrata y que, sin saberlo, escribió una obra inmortal, Don Quijote de la Mancha. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Tengo en mis manos un retrato de Don Miguel de Cervantes y Saavedra. Este hombre que vivió en el siglo XVI, que fue un burócrata porque cumplió labores burocráticas, que tuvo una vida, como decía al comienzo de esta emisión, primero una vida aventurera. Le tocó, el azar lo colocó en una de las batallas más importantes de su siglo, la famosa batalla de Lepanto. Formó parte de la Armada Imperial Española, la Invencible Armada, así se llamaba. Le tocó vivir también la derrota, le tocó vivir también la decadencia de ese imperio, de ese mundo heroico. Le tocó vivir la parte dura. Estuvo preso por los moros en una cárcel en Argelia. Y la segunda mitad de su vida fue una mitad llena de requiebros, llena de zozobras económicas, de sensación de que su vida no estaba cumplida. Qué impresionante. O sea, el mismo Miguel de Cervantes estaba ciego de que entre sus manos, que él había venido a la tierra a escribir El Quijote de la Mancha. Pero él escribió este libro para divertirse, yo creo, porque se nota que fue hecho con mucho gozo. Es un libro, en primer lugar, en un lenguaje, yo diría que obedece a los cánones del clasicismo español. La lengua española anterior de la que venía el Quijote era una lengua rebuscada, era una lengua retórica, era una lengua artificial. Y la gracia de Miguel de Cervantes es que le da una vitalidad al español, una cierta coloquialidad. Es un libro lleno de refranes, por ejemplo, y ahí don Sancho cumple una función muy importante, es la palabra oral del mundo popular español. Y el Quijote, en cambio, respondería más a la palabra escrita. Como es un lector de novelas de caballería, todo lo habla pomposamente. Son declaraciones altisonantes, ¿no? Retóricas, literarias o literatosas. En cambio, Sancho le responde con frases pedestres, pero que son muy sabias y que corresponden al mundo del refranero. Ese mismo refranero que nosotros como chilenos hemos heredado y heredamos aquí en las zonas rurales chilenas. Entonces, el libro es, en ese sentido, desde el punto de vista del lenguaje, un libro vital, delicioso, gozoso, ¿no? Que cualquiera puede leer. Hay palabras que uno no entiende, pero hay que buscar una edición que tenga abajo una nota al pie de página. Y el libro fluye y uno realmente se deleita, en primer lugar,
con las palabras, con el lenguaje, con el ritmo de la prosa de Miguel de Cervantes. Eso es un primer aspecto muy importante. Y lo segundo, que es para mí el libro que más me ha hecho reír en mi vida. Es un libro en que a veces uno tiene que realmente casi cerrar las páginas para no caerse y morirse de la risa, ¿no? Hay episodios extraordinarios. Los episodios que ocurren en una venta donde el Quijote va a alojarse con Sancho y se produce una trifulca ahí en la noche y él confunde a una gorda que tiene sabor a cebolla con Dulcinea, el Toboso, y le agarra las manos. Y esta mujer, que es una especie de prostituta muy ruda, comienza a pelear con él. Llega otro tipo y le saca la mugre al Quijote. Todo esto en un clima apoteósico de locura, de delirio, de mezcla entre las ensoñaciones poéticas del Quijote y la cruda y dura realidad de la España de ese tiempo. Hay algunos que dicen que el libro es un grito, o sea, porque con humor y con ironía es quizás la mejor manera de enfrentar una pena profunda, un duelo profundo. ¿Cuál es el duelo? El fin de la grandeza de España, el fin de un mundo heroico. Y el Quijote, Miguel de Cervantes habría escrito este libro, o le habría salido este libro del inconsciente como una respuesta a esa España que entraba en una decadencia de corrupción, de pérdida de valores. En ese sentido, por eso que Dostoyevski amaba tanto el Quijote, y cuando crea la novela El idiota, él quería mostrar la corrupción de la sociedad rusa de su tiempo, del siglo XIX, sobre todo la élite que se había descompuesto moralmente, éticamente. Él dijo, yo voy a escribir mi propio Quijote ruso. Y ese Quijote ruso va a ser el idiota. El idiota es un personaje, es un personaje que tiene problemas mentales, pero es un tipo de una bondad impresionante. Y esa primera escena en que el idiota entra en la ciudad de San Petersburgo en un tren, en un día de neblina, muestra a este verdadero santón, este bobo, este hombre que está como fuera también del tiempo, igual que el Quijote. Ahí va el idiota. Sí, esa escena es memorable, no la voy a olvidar nunca. Y al frente de él hay un personaje que representa lo más siniestro, corrompido y retorcido de ese tiempo. En cambio, el idiota es pura ingenuidad. Pero a través del idiota él va a meter un rayo de luz en la sociedad rusa y va a mostrar en esta oposición entre luz y sombra esa realidad que estaba escondida y que era tan dolorosa de ver. O sea, en el fondo el idiota es una especie de Quijote ruso. Y a su vez, el Quijote es también, en algún sentido, a pesar de que Cervantes en su propósito inicial quería hacer una caricatura y burlarse de los lectores de las novelas de caballería que lo tenían hastiado hasta arriba de la coronilla, digamos, eran como las teleseries, los melodramas de la época. Sin embargo, el Quijote, en medio de su locura, introduce rayos de luz en este mundo descompuesto. Sobre esta España decadente, ya Quevedo en el siglo XVII va a escribir un soneto extraordinario, que yo creo que traduce el estado de ánimo en que estaba Miguel de Cervantes cuando escribió el Quijote. Dice Quevedo: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados, que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que amancillada de anciana habitación era despojo, mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencido de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Es impresionante. Estos muros de la patria que un día fueron fuertes, se fue el Imperio Español, ahora en el suelo, cansados, sin valentía, ¿no? Y todo alrededor, hasta el paisaje, está contaminado por esta sensación de muerte que se apodera de la realidad. Y bueno, las sociedades que entran en decadencia, en corrupción, y uno no ve hoy día en la actualidad en tantos países en el mundo, cuando uno habla de la corrupción de la política, por ejemplo, cuando se llega a esa descomposición, surgen estas voces lúcidas, poetas, escritores, que hacen ver, que hacen mostrar ese lado doloroso. Cervantes pareciera, esta es una hipótesis o puede ser un carril como ustedes quieran, pareciera que quiso retratar esa decadencia no de una manera solemne, sino de una manera irónica a través del humor, que es una de las armas más poderosas para mostrar el lado oscuro de la realidad.
pero se le escapaban estos rayos de luz. Es decir, el Quijote, personaje patético y ridículo, se convierte a veces en una verdadera lámpara que ilumina y que envía unos mensajes extraordinarios. Yo hablaba recién que Vargas Llosa decía que Quijote es probablemente el primer liberal, el primer amante de la libertad. No soporta ver a alguien detenido y es capaz de hacer las locuras más grandes para liberar a quien sea, aunque sea un grupo de delincuentes que a lo mejor iban a la prisión con justa razón y justicia. Hay un episodio extraordinario en que el Quijote le da consejos a Sancho, a quien había embaucado de que lo iba a ser gobernador de una isla de Barataria. Y Sancho, que era un campesino humilde, que vivía una vida seguramente de gran pobreza y escasez, se hace esta ilusión y acompaña al Quijote. Después se va encariñando con él y sin darse cuenta también se va quijotizando en el camino, ¿no? Y ustedes pueden buscar en YouTube un video donde un actor español, en una sesión especial de la Cámara, me parece que de Diputados de España, ante todos, creo que los senadores y diputados, lee un discurso famoso de Don Quijote a Sancho, que es probablemente uno de los discursos más bellos que se hayan escrito en lengua española. Y uno ve a toda la clase política en silencio escuchando ese discurso. Es un momento memorable. Yo creo que ese discurso debiera leerse también en nuestra Cámara de Diputados, en nuestro Senado. Es un rayo de luz que envía este enigmático y patético y al mismo tiempo sublime personaje que fue Don Quijote a todos los tiempos. Escuchemos ese momento impresionante. Del capítulo 42 de la segunda parte, de los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula. Sancho, hijo, atento a este tu catón que quiere aconsejarte y ser norte y guía, que te encamine y saque a seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte, que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones. Primeramente, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores, y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad, y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a príncipes y señores, porque la sangre se hereda, pero la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Si estos preceptos y estas reglas sigues,
Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, vivirás en paz y beneplácito de las gentes, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte, en vejez suave y madura. ¿Era un loco el Quijote o era un sabio? ¿Partió siendo un loco y de a poco se fue convirtiendo en un sabio? ¿Se le escapó el personaje de las manos como se le escapan los grandes arquetipos a los escritores? Porque la gracia cuando uno escribe una novela es no tener completamente dominado al personaje, porque si sabes todo lo que va a hacer y cómo va a hacer, el personaje se convierte en una maqueta, pierde realidad. Y todo personaje en la novela, por lo menos, que es un género por lo demás inventado, que nace con Miguel de Cervantes, la novela moderna, la ambigüedad es un elemento central. En un personaje hay luces y sombras, locura y sabiduría. Eso hay en el Quijote. Hay un libro muy interesante, y tuve la oportunidad de hablar hace muchos años atrás con él, con el psiquiatra chileno Sergio Peña y Lillo, que escribió El Príncipe de la Locura. Aquí lo tengo el libro, hacia una psicología del Quijote. Es interesante el intento que hace Peña y Lillo de hacer un diagnóstico como psiquiatra con los elementos que tiene la psiquiatría contemporánea, de entender qué tipo de locura era la del Quijote. Y dice que en el relato de las aventuras del Quijote no transcurre en el ámbito de lo sobrenatural, sino el de la vida común y cotidiana. Hay algo en la locura del hidalgo que lo hace ser una figura surrealista y fantasmática. En efecto, su perfil literario de contradictoria ambigüedad tiene ese halo onírico que caracteriza las expresiones del psiquismo inconsciente. Es decir, en el Quijote no existe perplejidad frente al delirio, ni ante el mundo real que percibe. Con completa familiaridad, la ambivalencia del hidalgo se da en la simultánea presencia de la sabiduría y de la locura, y es este equívoco que provoca el asombro del lector. Hay un sentimiento, bueno, uno lee el libro, yo decía recién, y se ríe a mandíbula batiente. Yo creo que en los colegios, cuando se enseña el Quijote, lo primero que hay que hacer antes de meterle comentarios o interpretaciones forzadas al libro es juntarse en círculo con los alumnos a leerlos juntos y reírse. Si no nos reímos, estamos mal, ¿no? Eso es lo primero. El libro El Quijote es el libro para mí más humorístico de toda la historia de la literatura. Y además está escrito maravillosamente. Y luego, curiosamente, hay partes del Quijote en que después de habernos reído tanto como que nos dan ganas de llorar. Entonces vamos oscilando en el sentimiento. ¿Le pasó lo mismo a Cervantes? No lo sabemos. Eso es parte del misterio de la escritura. Lo que es claro es que el Quijote termina por provocarnos una extrañeza. Un personaje tan cotidiano se convierte en un símbolo y comienza a provocar transformaciones en el mundo alrededor de él, comienza a ficcionar la realidad, comienza a quijotizar al Sancho y nos comienza a quijotizar a nosotros. Y comenzamos a sentirnos extraños, porque como dijo The Doors, la gente es extraña y cuando tú eres un extraño, los rostros se ven feos cuando estás solo. Cuando eres un extraño, los rostros salen de la lluvia. Cuando eres un extraño, nadie recuerda tu nombre. Dios quitaba lentamente el lugar desde donde había dirigido el universo y su orden de valores, separado el bien del mal y dado un sentido a cada cosa. Don Quijote salió de su casa y ya no pudo reconocer el mundo. En ausencia de un juez supremo, de un Dios, apareció súbitamente como una ambigüedad. La única verdad divina se descompuso, se separó en cientos de verdades relativas que los hombres se repartían. Así nacía el mundo de los tiempos modernos y nacía en la novela, su imagen y modelo. Comprender con Cervantes el mundo como ambigüedad, tener que enfrentarlo así, en lugar de tener una sola verdad absoluta y tener solo un conjunto de verdades relativas
que se contradicen entre sí. Poseer hace que uno posea entonces una especie de, en vez de una sola certeza, la sabiduría de la incertidumbre. Eso exige una fuerza muy grande. Eso afirma el novelista checo Milan Kundera, el autor de La insoportable levedad del ser, en este magnífico ensayo El arte de la novela, en que afirma que es el momento en que el Quijote sale de su casa y ya el mundo es un mundo ambiguo, un mundo de verdades relativas, donde comienza la era moderna, nuestro tiempo, el que estamos viviendo todavía, y la nueva sabiduría ya no es la certeza de poseer una verdad, sino es la sabiduría de la incertidumbre. Y tal vez el Quijote es el primer libro que nos servirá, nos acompañará en este mundo ambiguo, lleno de verdades únicas y totales que nos toca vivir. Yo decía que El Quijote es una novela humorística, eso es lo primero. Una novela humorística de una profundidad metafísica, ontológica, histórica, política, humana, extraordinaria. Hay episodios maravillosos, fantásticos y desopilantes, como por ejemplo cuando el Quijote y Sancho se encuentran con unas campesinas que están, no sé, recolectando cebolla en el campo, y de rodillas el Sancho, que está tratando de embaucar a su amo para devolverlo a la casa, y se mete en su cuento de locura, se arrodilla y empieza a hablar como el Quijote y empieza a alabar a las campesinas con una frase altisonante, y estas campesinas los insultan, ¿no? Los mandan a la mugre, digamos, ¿no? Está el maravilloso episodio de los molinos de viento, que es ya un símbolo universal. Está el episodio en que Quijote confunde a unos frailes con unos demonios y les quita los hábitos, los apalea, a unos curas los enfrenta, los empelota y los deja botados en el camino. Es una escena tremenda, muy crítica con la iglesia. Yo creo que hay hartas críticas a la iglesia en el libro. Recuerden ustedes que Miguel de Cervantes fue excomulgado más de un par de veces. Pero finalmente yo me quedo con la escena final o una de las escenas finales de Don Quijote. Ya el Quijote se enfermó, sufrió todas las derrotas posibles, y ahí aparece ya no el personaje patético, sino el personaje derrotado, la figura del derrotado. Y hay una cierta dignidad en el Quijote en su derrota, hay una cierta belleza en esa derrota. Y nos identificamos todos, porque todos somos finalmente derrotados. Derrotados por un accidente, derrotados porque perdimos el trabajo, derrotados porque perdimos a una mujer, derrotados a un hombre, derrotados porque nuestras ideas se hicieron papillas, derrotados porque nos pilló la muerte, como nos va a pillar a todos. Y sin embargo, justamente al ser derrotado, este Quijote se humaniza aún más y lo hace una figura tremendamente entrañable. Pero lo que ocurre, lo inesperado, es que en el lecho de enfermo, Alonso de Quijana, que se había transformado él mismo o autobautizado como el Quijote, comienza a repartir su escasa fortuna entre sus herederos, y ahí se da cuenta Sancho que de verdad su compañero de ruta, su señor, del cual él era un escudero, se está muriendo de verdad. Entonces, en un momento determinado, en el lecho de muerte, el Quijote se vuelve, mira a Sancho y le dice: perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y que hay caballeros andantes en el mundo. Es decir, el Quijote está abdicando, renunciando a su sueño con el que salió, a convertir un mundo degradado en un mundo de los libros de caballería. Y ahí, y de una manera impresionante, Sancho se pone a llorar. Yo creo que en la literatura uno puede encontrar episodios notables de personajes que lloran. Recuerdo, por ejemplo, los caballos de Aquiles, que lloran ante el cadáver del héroe, ¿no? Y cómo el dios viene a retarlo porque están llorando, porque se compadecen del destino humano. Recuerdo al Principito llorando y desconcertando al aviador en el libro. Y recuerdo la frase de Antoine de Saint-Exupéry: es tan misterioso el país de las lágrimas. Y ver a Sancho llorando, a este campesino que representa todo lo mejor del sentido común del campo español, de la sabiduría cotidiana,
¿no? Ese Sancho dice lo siguiente en este monólogo notable. «Ay», respondió Sancho llorando, «no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esta cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizás tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron. Cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballería, ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y que el que es vencido hoy será vencedor mañana. Es tal vez el monólogo más profundo, más potente, que Cervantes coloca no en boca esta vez del Quijote, sino en boca del campesino Sancho. Le está diciendo no se muera. Hay varias maneras de morir, lógico. Si tuviera una enfermedad al corazón o un cáncer, no hay nada más que tal vez entregarse, dar la pelea, pero en un determinado momento uno tiene que desapegarse, me imagino, y abrazar la muerte con la mayor sabiduría posible. Pero él parece interpretar que en realidad el Quijote no se está muriendo de una enfermedad física, se está muriendo de melancolía, se está muriendo de tristeza. ¿Y por qué se está muriendo de tristeza el Quijote? Porque se dio cuenta que ese mundo ideal o idealista de los códigos de honor de los libros de caballería ya no existía y había sido una locura, un delirio de su propia mente. Darse cuenta que a uno se le derrumba un sueño, se le cae un ideal, una idea que se ha hecho de otra persona, es tal vez uno de los duelos y de los dolores más grandes del mundo. Y Sancho se acerca, o sea, está muriendo de una enfermedad psicosomática del Quijote probablemente, ¿no? Todas las enfermedades son enfermedades finalmente psicosomáticas, ¿no? Y le dice, no se deje morir sin más ni más, ¿no? No se deje matar por la melancolía, ¿no? Es una enseñanza tremenda la que le está dando Sancho al Quijote. Hay un empuje ahí también del sentido común español, de ese pueblo, de ese mundo popular. Todos esos inmigrantes que llegaron a América, pienso en tantos que vinieron en barcos, los que vinieron en el Winnipeg después de la Guerra Civil, el pueblo español, al que le cantó Vallejo, al que le cantó Neruda, el pueblo sufrido, ese pueblo que da la pelea, que tiene una testarudez española muy característica, ¿no? Pero que es, hay que resistir, hay que levantarse, no hay que dejarse derrotar por la depresión, por la tristeza. Y acto seguido, el Sancho le dice al Quijote moribundo, no sea perezoso, vistámonos de pastores, ya, no somos a lo mejor caballeros, pero podemos ser pastores de las novelas pastoriles, que eran otro género de ficción de esa época, las series Netflix de esa época. Vamos, juguemos. En el fondo le está diciendo, sigamos soñando, sigamos revistiendo la vida de ilusión, de ficción, de mentira, porque sin esas mentiras la vida desnuda, tal cual es prosaica, es plana y tal vez no merece la pena vivirla. Miguel de Cervantes, sus últimos años fueron de una planicie terrible, acreedor de impuestos, sufrió duelos cercanos, estuvo en la cárcel, fue excomulgado y tal vez él mismo se da ánimo a sí mismo en este monólogo final de Sancho llorando a no dejarse derrotar por la melancolía. Feliz cumpleaños, Miguel de Cervantes. Feliz cumpleaños a todos aquellos que dan la pelea, que dan la resistencia íntima todos los días contra la melancolía, nuestra gran enemiga. Nos encontramos mañana viernes aquí en Desde el Jardín. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy.
Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5.